Universidad de la Frontera. Esta mañana, tal como lo habíamos anunciado, se hizo el lanzamiento del libro Nuestra confianza en nosotros, que corresponde a la editorial UFRO 2023 y que ha presentado Rodrigo Carmi, quien es sociólogo, un hombre que está preocupado del acontecer de nuestro país y quien afortunadamente lo tenemos nuevamente con nosotros. Rodrigo, un agrado en saludarlo y darle gracias por este tiempo que nos permite poder contactarnos y estar conociendo esta nueva publicación y de la cual vamos a conversar. Gracias, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, tuve la suerte en una anterior publicación estar también conversando respecto de esto y lo que he sabido es que de alguna u otra manera hay también una vinculación a la primera publicación que usted también entregó y que estuvimos conversando, Rodrigo. Sí, así es. En la primera publicación, básicamente lo que hice fue mostrar que el código de la política chilena, en términos históricos, era la forma que tenía la política chilena de efectuarse, de actuar, era una forma autoritaria que estaba básicamente sostenida sobre la idea que tenía Diego Portales, ¿no? Y lo que hice en esta segunda publicación fue mostrar un momento de ruptura frente a ese código de la política que de alguna manera manufacturó, ¿cierto?, la figura de Diego Portales. Uh-huh. Y esta ruptura con la figura de Diego Portales, con esa manera de entender la política de carácter autoritario, fue nada más ni nada menos que la experiencia de la Unidad Popular. Entonces, en la experiencia de la Unidad Popular, lo que tenemos es una otra manera de pensar la política en Chile, ¿ya? Que ya no pasa simplemente por el autoritarismo del Estado, sino que proviene fundamentalmente desde abajo en una activación de la potencia de los pueblos, por decirlo de alguna manera. En ese aspecto, Rodrigo, deberíamos entonces entender, y esto entiendo que es parte del libro, en que la unidad popular, más que ser un modelo de gobierno, es una forma de pensar, de hacer sociedad. Claro, la Unidad Popular yo la entiendo en ese sentido como una experiencia histórica más que un gobierno específico, ¿ya? Y justamente el título del libro viene precisamente de ese discurso que da Salvador Allende, que dice: es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer y no podrán ser destruidos, ¿no? Es decir, nuestra confianza en nosotros es, por decirlo de alguna manera, la confianza en los pueblos. Y justamente Diego Portales desconfiaba totalmente de los pueblos e impedía que los pueblos se hicieran cargo de la política. En cambio, Allende confía completamente en los pueblos y confía que los pueblos pueden deliberar en la política y pueden incidir en la política, ¿no? Ese es como el contraste que trato de hacer entre la primera publicación que comentamos el año pasado y esta segunda publicación. El aporte que se entrega desde el mundo literario, que representa a través de este documento, al momento que vive el país, Rodrigo, ¿cómo usted lo podría calificar? Bueno, yo diría que estamos experimentando en el país un momento de restauración conservadora, ¿ya? De manera muy importante, muy prominente, pero este libro me parece que entra precisamente en ese momento como para, de alguna manera, molestar un poco a ese momento de restauración conservadora. Es un libro que trata de alguna manera, disentir, ¿no?, con el momento de la restauración conservadora. Es un libro que trata de proponer otro tipo de mirada, otro tipo de crítica, otro tipo de lectura que no está necesariamente en la narrativa dominante, ¿ya?, o en el discurso frecuente que escuchamos en los grandes medios de comunicación. Ese es un poco el tenor de este libro, ¿no? Es una invitación en este libro a volver a pensar en los pueblos, a volver a pensar en la confianza en nosotros. Es un libro que intenta volver a pensar en lo porvenir, ¿no?
que es precisamente lo que de alguna manera ha estado clausurado en el último tiempo, ¿no? Eh, Rodrigo, efectivamente estamos en un gobierno que es de centro izquierda y más de izquierda, diría. ¿De qué manera cree usted que esta inspiración de la Unidad Popular se ha hecho carne en el gobierno de Gabriel Boric? no, yo creo que no se ha hecho carne. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric se parece mucho más a la continuidad digamos, se parece mucho más a los gobiernos de la concertación, particularmente a los gobiernos de Bachelet, y me parece que no tiene mucho que ver con los gobiernos de la Unidad Popular. Hay dentro del gobierno de Boric un intento de transformar ciertas cuestiones importantes, pero también hay otra parte en el gobierno de Boric que es muy importante y me parece que es la parte hegemónica, que trata de replicar la manera de gobernar de la concertación. Entonces, me parece que ahí está un poco el problema y yo diría que es un gobierno que no tiene un proyecto necesariamente y que tiene políticas que de alguna manera han sido mínimamente interesantes, pero que no tienen nada que ver con lo que ocurrió con la Unidad Popular. La Unidad Popular es un gobierno que gana las elecciones solo porque ya hay un trabajo de los pueblos que vienen desde abajo, ¿no? Y que se cristalizan, por así decirlo, en la coalición de gobierno. Pero la Unidad Popular no es simplemente una coalición electoral, ¿no? Es un proyecto político que va mucho más allá de ser una simple coalición electoral, ¿no? Eh, entonces yo diría que el gobierno de Boric no se parece a la Unidad Popular y más bien se parece a los gobiernos de la concertación. Pero ha reconocido que tiene dos almas, siente Claro, que por eso tiene le una digo, sí, por mirada. eso le digo, Sí. tiene una parte que se inspira con algunas cosas de Allende, pero yo diría que tiene una gran parte, ¿no? Que se inspira con la figura de Elwin, ¿ya? Recuerda usted que también Gabriel Boric le hizo un homenaje a la estatua de Elwin y estuvo 20 minutos dándole, el año pasado, ¿cierto? Ujú. Ofreciendo un conjunto digamos, de buenos discursos a esa estatua, ¿no? A diferencia de la referencia que hace Allende al principio cuando gana la elección presidencial, que es una parte muy breve de su mandato, digamos que es básicamente el momento del triunfo, ¿no? Pero yo diría que el gobierno de Boris se parece mucho más a la concertación que conocemos y mucho menos que a la Unidad Popular, ¿no? Ese momento histórico que vive nuestro país, es la transformación que ha vivido la sociedad, el que hace difícil poder implementar un modelo de unidad popular, no solo como proyecto de gobierno, sino que como pensamiento de estructura de sociedad, Rodrigo. O sea, tenemos que pensar que la Unidad Popular en realidad fue la culminación de un gran proceso de organización popular, de luchas populares que comenzaron desde principios del siglo XX, ya por ejemplo con Recabarren, con el triunfo del Frente Popular, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Con los gobiernos de Ibáñez del Campo, etcétera. Es decir, hay una serie de luchas populares que se van gestando a lo largo y ancho del siglo XX y que culminan en la Unidad Popular con una organización de los pueblos de Chile muy impresionante que lograron mantener un soporte político, ¿ya? Una base social y política al gobierno de Salvador Allende. Entonces, en ese sentido, es muy interesante porque es totalmente distinto a lo que sucede hoy día con el gobierno de Boric. El gobierno de Boric no es un gobierno que cristaliza, por así decirlo, un proceso de lucha que atraviesan muchas décadas, digamos, de los pueblos, sino que de alguna manera es un gobierno que tiene el anhelo de cambio, pero que carece de la base popular y social de la digamos, que tenía el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Entonces, por eso digo que son dos gobiernos distintos en ese sentido. Perfecto. ¿Mm? Rodrigo, volviendo al libro, ¿cuántas páginas son? Y hacia quién está dirigido? Porque después de esto, uno piensa, claro, evidentemente para la derecha o para quienes tienen otra mirada del ámbito político,
con formación de sociedad es difícil que llegue el libro, pero para el sector también del actual gobierno, ¿es literatura recomendada, por ejemplo? O sea, ojalá el presidente Boris pudiera recomendar mi libro también, como así como recomendó el libro de Daniel Mansoy, pues. Que en vez de recomendar libros de derecha, también recomiende libros un poco distintos, digamos, ¿no? Pero yo diría que los libros son para todas las personas, no son libros solo para gente de izquierda o solo para gente de derecha. Yo Perfecto. leo libros de mucha gente de derecha y este libro yo creo que es un intento de aportar en un debate público que está teniendo lugar en este minuto y que yo creo que sería muy relevante que todo el mundo que quisiera leerlo lo pudiera leer, digamos, sin restricciones, ¿no? Vamos a la práctica. ¿Dónde lo vamos a encontrar este libro ya que está editado por la Universidad de la Frontera? Sí, precisamente en la Universidad de la Frontera, ¿no? O sea, se pueden acercar a la Universidad de la Frontera, pueden llamar por teléfono, pueden mandar mail, etcétera, y pueden obtenerlo a un precio bastante módico para hacer un libro en Chile, digamos, y ojalá que se entusiasmen y que lo lean y que puedan debatirlo, básicamente, eso es lo que me interesa, ¿no? Solo quiero terminar con algunos agradecimientos. Quiero Por agradecer favor. a la Universidad de la Frontera, por supuesto. Quiero agradecer a Mauro Salazar, que ha puesto todo el impulso en esta empresa, ¿no? Y quiero agradecer a Carlos del Valle, que es el director en comunicación, del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, que ellos han acogido no solamente la primera publicación que hicimos el año pasado, ¿no? Sino también esta segunda publicación y me están impulsando, me están tentando, ¿cierto?, a hacer una tercera publicación que no sé si vamos a poder lograr hacerlo. Pero sí que quería agradecer a Carlos del Valle y a Mauro Salazar por todas las gestiones y la acogida tan afectuosa que han tenido para publicar mi trabajo. Bueno, Rodrigo, yo creo que material no se agota, el material tiene, porque, claro, podemos remitirlo a la historia, pero también hoy día y cada día los países están haciendo historia, con sus miradas distintas, con sus Así es. apreciaciones ideológicas distintas, pero hay material. Así es. Vamos a ver. Rodrigo, le agradezco la gentileza de este contacto, un gusto en saludarlo. Igualmente, Miguel, que esté muy bien. Chao, chao.